Gracias, presidenta, colegas asambleístas, amigos de los medios de comunicación, ciudadanía toda. Creo que en este debate es fundamental partir de la verdad y partir de la información de las normas del derecho internacional que asisten y permiten el tratamiento del caso Assange. Quiero discrepar de mi colega de comisión, estoy hablando como miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales, cuando dice que Cancillería no ha informado debidamente cuáles son los sustentos relativos a este caso, que lleva informándose en este Parlamento, colegas asambleístas, trimestralmente, como ordena la Ley de Seguridad Pública, durante 6 años. Y es falso que la canciller Espinosa no haya fundamentado las decisiones que se han tomado en este caso, como lo hicieron anteriormente los cancilleres que han tratado este tema. Por el contrario, nuestra comisión, y eso hay que decirlo en honor a la verdad, recibió la información de la base constitucional en la cual se ha aplicado la Carta de Naturalización y documentos de identidad y de viaje concedidos al asilado político Julian Assange. También de la consulta formal que el Ecuador hizo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que fue contestada nítidamente señalando en una parte pertinente de todo el texto que deberían leer los asambleístas. La Corte considera, cito, que el Estado de acogida debe, por tanto, arbitrar todos los medios necesarios para proteger a la persona en caso de un riesgo real a su vida, integridad, libertad o seguridad, si es que es entregada o removida al Estado territorial o si existe un riesgo de que ese Estado a su vez pueda expulsar, devolver o extraditar posteriormente a la persona a otro Estado donde existe el riesgo real. Recomendación taxativa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El otorgamiento de la Carta de Naturalización también se basa en la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de Refugiados 1951, en la Convención Americana de Derechos Humanos del año 1979 y demás instrumentos de derecho internacional. Por lo tanto, en nuestra comisión hemos recibido la base jurídica de la Constitución y el derecho internacional que ampara los derechos de un asilado político como es Julian Assange. Extraño que la asambleísta y colega Paola Vintimilla diga que nos desapeguemos de las posturas políticas, pero su intervención lo que hace es ratificar la postura del Partido Social Cristiano y no la postura del derecho internacional que nos corresponde a nosotros aplicar. Brevemente, señora presidenta, y para evitar que este Parlamento se pronuncie violando los instrumentos de derecho internacional, debemos señalar que la Carta de Naturalización y documentos de identidad y de viaje de Julian Assange fueron concedidos en apego a la Constitución y al derecho internacional. 6 años de asilo y protección proporcionados por el Estado ecuatoriano al señor Assange, en virtud de los derechos y deberes establecidos en el artículo 41 de la Constitución, han creado un vínculo de fidelidad y amparo que constituyen el elemento subjetivo para la nacionalidad, mientras que en el orden formal y material operan innegables normas y principios del derecho que confieren pleno respaldo a la decisión que se tomó de otorgar al asilado la Carta de Naturalización y documentos de identidad y de viaje, con el fin de reconocer, por un lado, los méritos del asilado como promotor y defensor de los derechos humanos y, por otro, con el propósito de reforzar la protección debida teniendo en cuenta las potenciales exigencias que pudieran presentarse con miras a la posterior y ulterior extradición de Assange. Tales normas jurídicas son los artículos 3, 5, 22, 26, 27 al 35 de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de Refugiados, así como también del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Convención Americana de Derechos Humanos y, por supuesto, del artículo 41 de nuestra Constitución, que dispone que los asilados tienen derecho a recibir protección especial y subrayo que garantice el pleno ejercicio de sus derechos. Lo menos que puede contener la protección especial es este conjunto de medidas extraordinarias que sustraen al asilado de las normas
y procedimientos ordinarios que, si fuesen rigurosamente aplicados, impedirían que el asilado se adjudique el principal beneficio que desprende de la protección especial, la protección de sus derechos. La persona que es víctima del crimen de persecución y busca asilo generalmente no está en condiciones de aportar pruebas que demuestren que se está cometiendo ese delito que podría llegar a cometerse. De ahí que los fundados temores del asilado están basados en los hechos que esa persona percibe como actos dirigidos en su contra. Dentro de la protección especial a un asilado, señora presidenta y colegas asambleístas, está la protección y la reserva de la información del asilado y de los procedimientos que el órgano ejecutor del derecho internacional, como es la Cancillería, debe ejecutar. Si nosotros, y no quiero extenderme en la lectura del articulado extenso de los instrumentos internacionales que se han citado, pero si este Parlamento levanta una información que, de acuerdo a los tratados internacionales, corresponde que sea manejada con reserva para proteger los derechos subjetivos y los derechos humanos y el derecho humanitario de este asilado, vamos a caer en una grave violación del derecho internacional. Creo que es nuestra obligación, particularmente de los miembros de la Comisión de Relaciones Internacionales, actuar apegados no a nuestras posturas políticas partidarias, como aquí se ha demostrado, sino actuar en apego a nuestra Constitución y a los tratados internacionales de los cuales somos suscriptores. Eso es lo que debemos hacer en esta mañana. Por lo tanto, invoco el respeto al derecho internacional y a rechazar esta propuesta que no tiene otro fundamento que las posturas de animadversión contra el tema del asilo político a Assange, pero que tenemos que estar sobre esas posturas ideológicas y apegarnos al derecho nacional e internacional. Gracias, presidenta. Gracias.